Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el módulo 16 y el módulo 17. El módulo 17 está muy cortito, el módulo 16 es un poquito más amplio. El módulo 16 habla sobre condicionamiento operante. Ya estuvimos viendo sobre el condicionamiento clásico. Recuerden que este tipo de análisis de la conducta tiene que ver con un modelo casi científico donde se analiza cómo es que se genera el aprendizaje, ¿no? Puntualmente, pues el condicionamiento operante es un aprendizaje, pero que se lleva a cabo de manera consciente. O sea, la persona es consciente a nivel cognitivo de lo que está haciendo, ¿sí? Se fortalece o se refuerza en base a una respuesta voluntaria, dependiendo de circunstancias que pueden ser favorables o desfavorables. Favorable sería como un refuerzo positivo, desfavorable un refuerzo negativo, como castigo o así. Entonces, bueno, aquí la idea es que la persona va a tener una conducta operante, o sea, va a operar una acción o una situación para obtener cierta recompensa, ¿sí? Algo muy sencillo de aclarar en esto sería, bueno, yo quiero dejar de fumar, entonces cada vez que fumo un cigarro, pues tengo que correr 1 kilómetro, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces el reforzador tiene que ser inmediato a la acción para que se lleve a cabo. O si digo una maldición y quiero dejar de ser tan grosero, inmediatamente tengo que pagar un dinero, ¿no? Entonces eso sería como un condicionamiento operante. Esto, bueno, tiene que ver con unos estudios, un análisis que hizo alguien que se apellida Thorndike. Él hizo una ley que se llama la ley de Thorndike. Él originalmente estaba analizando a gatos. Tenía un gato dentro de una jaula y el gato tenía que aplanar una palanca para obtener alimento, ¿sí? Entonces los hallazgos que encontró este investigador los publicó y se llama ley del efecto de Thorndike, ¿no? Aquí en la página 174 vemos como lo que es una imagen de cómo pudo haber sido este experimento de Thorndike. Ahí adentro tenemos un gato con una palanca, que esa palanca pues hace que le llegue el alimento. Alguien que se apellida Skinner, pues sabiendo esta investigación que hace Thorndike, trata como que de replicar sus ideas y hacerlo con otros animales y humanos, ¿no? Él pues utiliza como base central en su investigación la cuestión del reforzamiento, ¿sí? El reforzamiento pues es cualquier cualquier cosa inmediata que se da a la ejecución de algo que queremos que la persona aprenda, ¿no? O el animal. Entonces, esto se hace todo el tiempo con los animales. Cuando hacen alguna cosa padre, ¿no? Que se paran en 2 patas o que dan la pata para que saludar, pues se le tiene que reforzar inmediatamente de manera positiva, ¿no? Con alguna croqueta. En dado contrario, si el perro hace popó donde no queremos que haga el popó, pues se le castiga, ¿no? Inmediatamente. Eso hace posible que si reforzamos, si estamos pendientes de eso insistentemente, se vaya a modificar la conducta del animal. Entonces, como definición dice, un reforzador es cualquier estímulo que aumenta la posibilidad de que un comportamiento precedente ocurra de nuevo. Los hay de 2 tipos, primario y secundario. El primario tiene que ver con que son cuestiones instintivas de naturaleza biológica. Como por ejemplo, si tengo mucha hambre porque no he comido en 15 horas y alguien me da una hamburguesa porque haga tal cosa, entonces es un reforzador de tipo primario. Si yo ya acabo de comer y alguien me dice que me va a regalar un chocolate, pues sería un reforzador de tipo secundario porque no tengo esa necesidad fisiológica. Acá ya tiene que ver con elementos más, digamos, no necesarios para la persona, ¿no? Si una persona tiene calor, pues le podemos reforzar de manera primaria con un helado o agua,
de manera secundaria doy dinero, pues eso no le va a quitar el carnet inmediatamente. Obviamente se le puede hacer una vía para conseguir algo refrescante, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, el dinero cuenta como reforzador secundario, no como primario. Si hacemos una economía de fichas, que es decirle a una persona, ganas tantos puntos por contestar correctamente, pues ahí estamos dando un reforzador secundario. Son puntos, las fichas en un casino son puntos, ¿no? Entonces todo eso es reforzador secundario. Ahora bien, ¿qué hacen los reforzadores? Liberan dopamina dentro de nuestro cerebro que nos permite tener una sensación de placer. Bueno, hay también tipos de reforzador negativo y positivo. El reforzador positivo es cuando damos algo, agregamos algo para que siga apareciendo la conducta cada vez más rápido, ¿sí? Si yo le pago a alguien 50 pesos cada vez que tira la basura, eso va a hacer que posiblemente más adelante tenga más basura, porque esa persona va a generar basura para ganar 50 pesos más. Así, ¿no? De hecho, en la India llegó un tiempo donde la gente estaba pagando por cada víbora cobra que mataban, ¿no? Lo hacían los ingleses porque había muchas cobras ahí en la India, y lo que resultó es que la gente empezó a criar las víboras, las cobras, y eso pues aumentó la aparición de la conducta, ¿no? Entonces eso no necesariamente resuelve el problema, pero sigue siendo pues un reforzador positivo. Un reforzador negativo es como hacer algo desagradable para la persona en el momento de la aparición de la conducta que queremos extinguir. Lo más común es el castigo, ¿sí? El castigo puede ser verbal o puede ser físico, no es lo más adecuado, puesto que si el castigo se aplica todo el tiempo sin la necesidad de utilizar también reforzadores positivos, o sin la situación de que a una persona se le explique por qué se le está castigando, pues esa persona no va a aprender nada. Simplemente o va a tener miedo a la persona que le está castigando, o se va a poner más a la defensiva con esa persona, o va a estar actuando, pero no necesariamente significa que es algo positivo el castigo, ¿no? Hay que hacer uso de diferentes modelos conductuales. Entonces, pues tiene sus desventajas, ¿no? Cuando se aplica el castigo nada más como única herramienta de modificación conductual. También, bueno, hay el riesgo de que podamos lastimar a la persona si hacemos un castigo físico, o que la persona no atienda ya a hacer nada, o sea, porque está enojada con la otra persona que le castiga. Así también pasa con los animales, ¿no? De repente vemos que el tigre ataca a sus domadores, o el oso ataca al su cuidador. Todo es por el uso extremadamente mal hecho del castigo, ¿no? O sea, también tiene que haber otras variantes. Bueno, podemos hacer como programas de reforzamiento. Esto se tiene que hacer previo al análisis de la conducta. O sea, el análisis de conducta es decir, bueno, ¿qué conducta quiero cambiar? Que es, ok, yo quiero dejar de fumar, entonces, bueno, voy a hacer un programa de reforzamiento. No se puede aplicar el mismo reforzador al principio que al final, que en el día 1 que en el día 21. Porque son 21 días lo que normalmente consta para poder modificar una conducta, usando un programa de reforzamiento adecuado. Aquí podemos ver si hacemos un reforzamiento continuo o un reforzamiento intermitente. Si es un reforzamiento continuo, tenemos que estar checando 24/7 que aparezca la conducta y reforzarla en su momento. Si es intermitente, la otra persona no sabe en qué momento se le va a reforzar o no. Entonces tiene que tener más precaución, más cuidado, o ser más paranoico respecto a la aparición de la conducta. Entonces, este tipo de reforzamiento del tipo intermitente puede ser más útil, ¿sí?, a largo plazo. Hay también programas de razón fija, donde el reforzamiento se da, digamos que a la semana, cómo se portó el niño, ¿no? Una evaluación a la semana, ¿sí? Es un reforzamiento fijo, pero con un tiempo determinado. El programa de razón variable es cuando vemos que en cierta cantidad de tiempo se da como mínimo o digamos como límite la aparición 5 veces de esa conducta. No podemos evitar que la persona de la noche a la mañana desaparezca esa conducta, pero por ejemplo, si queremos que deje de fumar y decimos, bueno, tienes para la semana fumar 5 cigarros, no te puedes pasar, ¿sí? Entonces ahí aplicamos un tipo de razón variable y lo podemos ir cambiando, que una semana sea 5, que la siguiente sea 4, que la siguiente sea 2, etc.
Am, Tenemos, bueno, también lo que es la discriminación respecto a la generalización del condicionamiento operante. Nosotros debemos determinar que la persona pueda discriminar entre qué sería la conducta que realmente que queremos modificar o no. Por ejemplo, si quiero que una persona deje de ser grosera, entonces qué palabras se aplican como groserías y cuáles no. O en qué momento uno puede ser grosero. Es posible evitar ser grosero cuando uno se pega en el dedo chiquito del pie. Ahí, bueno, hay que ver el contexto, ¿sí? Entonces hay que saber que discriminar en qué momento pues es algo que se tiene que reforzar negativamente y que no. El proceso de moldeamiento es cuando vamos enseñando poco a poco por medio del reforzamiento cuando se supera cierto nivel. El ejemplo más claro es que una persona, bueno, un niño que está aprendiendo a abrocharse las agujetas del tenis, primero tenemos que enseñarle a que sepa cruzar con los cordones. Luego a que sepa hacer el primer nudo, ¿sí? Que es como cruzar los cordones y estirarlo. Ya que sabe eso, no le podemos enseñar lo último, tiene que ser paso a paso. El tercer paso es que hagan las siluetas así del cordón, o sea, los moñitos. Ese es el siguiente paso que tiene que aprender. Entonces, aprende la primera parte, reforzamiento. Aprende la segunda parte, reforzamiento. Aprende la parte del moñito, reforzamiento. Que haga el cruce de los moñitos, reforzamiento. Y que al último lo estire y lo apriete, reforzamiento. ¿Sí? Entonces, moldeamiento es como paso a paso vamos reforzando hasta que se llega a la conducta final que queremos que aprenda el sujeto. La modificación conductual es una técnica que se utiliza para discriminar entre comportamientos deseables y disminuir la incidencia de comportamientos indeseables. Digamos, necesitamos darle como que una alternativa. Si una persona deja de fumar, debemos de decir, bueno, que vas a dejar de fumar, vamos a hacer que mastique chicle, porque la ansiedad ahí va a estar. Entonces necesitamos como que ingresar algo que sea deseable y quitar algo que sea indeseable, ¿sí? Que en este caso pues sería algo socialmente aceptado, a diferencia de la conducta que se desea eliminar. Hay varios pasos que tienen que hacer para la modificación de la conducta. Primero, pues determinar cuál es la conducta que se va a hacer, a cambiar, qué es lo que se busca como meta, cuánto tiempo se va a utilizar ese reforzamiento, cuántos kilos queremos que baje la persona, cómo vamos a saber si va a haber una reducción en la agresividad de un niño. O sea, tenemos que responder a eso para poder determinar el tiempo, determinar los objetivos de la modificación conductual. También pues hay que ver cómo vamos a registrar esto, ¿no? En el caso más concreto, es muy común que los psicólogos ya cuando están trabajando, ¿no? El psicólogo no puede estar 24/7 checando por video si el niño está presentando la conducta o no, meterlo en un laboratorio. Ahí pues tenemos que hacernos mucho de la herramienta de los papás. Los papás son los que tienen que registrar si la conducta aparece o no y son los que tienen que reforzar. Entonces necesitamos ver junto con los papás cómo es que vamos a registrar si hay una aparición de una conducta o no. Que ellos tienen que recabar los datos y ya pasarnos los datos y nosotros tomar decisiones respecto a si seguir utilizando los mismos reforzadores o modificarlos. Porque hay veces que decimos, no, si le damos una golosina cada vez que hace esa conducta que queremos reforzar positivamente, digamos que el niño esas golosinas pues ya tiene muchas y no le interesa, y entonces va a dejar de funcionar. Entonces necesitamos como cambiar el reforzador, ¿sí? Tenemos que elegir una estrategia de cambio conductual. Podemos utilizar reforzador negativo, reforzador positivo, moldeamiento, modelamiento, hay muchos, ¿sí? De hecho, dentro de las técnicas conductuales se suman más de 170. Hay que llevar el registro del programa, de cómo inició. Normalmente en conductual, cuando trabajan con niños le dicen, bueno, vamos a hacer una línea base. Una línea base es qué tanto registra el niño en este momento esa conducta que deseamos quitar o que deseamos que obtenga. Y al principio cuando se empieza a trabajar con reforzadores y al final para saber cuál es la diferencia. Entonces la línea base es en el momento en que se inicia el proceso de modificación de la conducta o el uso de reforzadores.
Ya pues, por último, pues evaluar cuáles han sido los resultados de nuestra estrategia de modificación conductual. Esos son los pasos. El módulo 17 se los explico ahorita en el siguiente video, que va a ser muy cortito. Pero si tienen alguna duda, escriban al grupo de WhatsApp o escriban aquí abajo en el YouTube y ahí pues se los voy resolviendo. Igual para el siguiente video, pero vamos ustedes si tienen dudas, apúntenlas, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Los espero en el siguiente video. Lo voy a subir dentro de la actividad de hoy también. Saludos.